Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo es presentado por Liceo Logos, Academia de Formación Profesional de la Peluquería, Tequeños Venezolanos en Argentina, Tequepibe, Actuando, Academia de Formación Actoral y Tratamiento Definitivo para el Vitiligo Fórmula CB18. Hablando con Rilo. Hola a todos, bienvenidos, esto es Hablando con Rilo, hoy es 3 de julio de 2025, con la producción de Jennifer Montilla y tenemos un invitado que soy yo el invitado en esta ocasión porque estamos en tu casa, así que bueno, agradecido, él es Gabriel Fernández. Gabriel, un honor tenerte como invitado en mi podcast y gracias por abrirme las puertas de tu hogar. No, gracias por abrir ustedes, un gusto. Bien. Bueno, hay mucho de qué hablar, un montón, y ahora justamente previo a comenzar la entrevista veníamos hablando de un tema familiar que me resulta muy interesante. Hablábamos de un tema familiar, justamente de los hijos, de cuándo se van, de cómo crecen, de lo rápido que pasa el tiempo, y me gustaría enfocarnos un poquito en eso, aunque no lo tenía planificado, y es en tu experiencia como padre y la crianza de los hijos, ¿bien? Porque pasamos por muchas etapas con los hijos y siempre queremos hacer lo mejor para ellos. Siempre tenemos, los padres tenemos esa inquietud de saber si lo estamos haciendo bien. Y ahora ya tú tienes un hijo, una hija, crecieron. Y mi pregunta es, ¿sientes que lo hiciste bien? ¿Podrías haberlo hecho mejor? ¿Y qué consejo le das a los padres que recién tienen a sus hijos más chicos y que a veces no comprenden por allí lo rápido que puede llegar a pasar el tiempo? Le tenía que preguntar a Tiago y a Vera sobre qué tal padre soy, pero creo que estuve bastante bien. A mí me parece que siempre me pasó que con el crecimiento hay una cosa de tratar de tener mucho cuidado y de darle todo lo que necesitan, pero siempre fui de la idea de que como en mi profesión, como en todos lados, que los riesgos son necesarios y los golpes te hacen aprender. Entonces, por darte ejemplos burdos, por supuesto es mejor que no se queme con una estufa, pero si algún día toca la estufa y se quema, no se va a quemar nunca más con respecto a eso, y soy más proclive a dejarlos que hagan y controlar. Siempre estás en un lugar intermedio que sí, bueno, ¿hasta dónde lo dejo que se tropiece y hasta dónde lo tengo para que no se tropiece? Pero me parece que los tropiezos y el arriesgar es parte de nuestra vida. Ir por los lugares seguros todo el tiempo, pero el lugar seguro te hace que seas una persona segura, que cuida el empate, hablando de fútbol, y yo prefiero tomar algún riesgo. Por supuesto, riesgos lógicos, ¿no? Pero siempre lo hice así. Qué sé yo, tengo como una frase con ellos que, bueno, andá, listo, ¿estás tranquilo? ¿Vas? Sí, listo. Cualquier cosa me llamas. O sea, no me importa dónde estás, qué haces, andá, divertite, pasala bien. Si necesitas algo importante, me llamas. Si la estás pasando bien, no pasa nada y haces lo que quieras hacer. Me parece que eso. Y después el problema es que muchas veces es mejor escuchar la voz de un tercero que la tuya. Y otra cosa que les decía a los chicos es tener un interlocutor válido. No importa que lo sea yo, porque tenés que resolver algo que no tenés ganas de contármelo a mí. Contáselo a tu tío, a un primo, a un amigo, al profesor de historia que te cae, no sé a quién, pero no te quedes con el problema vos solo, sino hablalo con alguien. Y en algún momento hice alguna jugarreta de decirle a algún padrino o algún tío, che, te estoy diciendo esto a Tiago y no le entra, por ahí si vos le tirás y ha funcionado. Pero eso, me parece que como la libertad es lo más importante. Tenés que vos controlar esa angustia también, porque en un momento suben al colectivo y decís, bueno, chau, se fue en colectivo y cuando viene, y bueno, si le pasa algo me va a llamar, me va a decir, ¿viste? Empiezan a acceder a cosas cada vez que tenés menos posibilidades de ayudarlo, porque empiezan a
a transitar solo, pero me parece que está bien y es parte del asunto. Una de las cosas más difíciles yo creo que es el evitar querer protegerlos todo el tiempo, más con las cosas terribles que se ve que pasan en la calle con jóvenes que salieron al boliche y no regresaron, que pasó una tragedia. Y entonces uno, como padre, ¿cómo has podido sobrellevar el hecho de ser protector? ¿Hasta qué punto? Y también hasta qué punto te lo permiten. Sí, hay una cuestión que tiene que ver creo, con la educación de hasta dónde meterte, hasta dónde defender, cuándo es necesario, cuándo te estás arriesgando más de la cuenta, qué cosas te podés meter en un riesgo que es innecesario y por cosas de la adolescencia, de la juventud, te metes igual, cosa que yo hice. Pero muchas veces cuando te encontrás diciendo eso, decís, pero si yo fui hasta no sé dónde, a hacer no sé qué en tal momento y después vine. Bueno, es parte del asunto. Da como mucho vértigo, mucha angustia muchas veces, pero no hay otra forma, porque si no, no salen, no se comunican, No se desenvuelven. Y sí, y la vida es eso, es buscar por dónde, equivocarse, caerte, levantarte. Muchas veces hablamos de las angustias, yo le hablaba muchas veces a Tiago, porque está trabajando Tiago es el más grande, está trabajando en cine también, no en cine, todo lo que sea videos, Producción audiovisual. No, sí, producción y dirección, Okay. sobre todo dirección. Y le hablaba muchas veces de los fracasos, ¿viste? Yo tengo muchos más fracasos que éxitos, pero muchísimos. O sea, si hice 40, no sé, 30 películas, tengo 250 casting hechos. Y bueno, sí, esperá, te llamamos y después ni te llaman para decirte no quedaste, sino que te enteraste que quedó otro. Entonces ¿viste? Te tenés que reponer a esa situación todo el tiempo y me parece que es eso, es para transitar tenés que poder ser fuerte, poder levantarte de los golpes, poder resolver por sí solo, tener la tranquilidad para tomar distancia cuando estás en un momento complicado. Pero me equivoqué un millón de veces y me voy a seguir equivocando. Y si hablas con Tiago o con Vera te van a decir, pero mi papá. Pero es parte del asunto, me parece. Inevitablemente eres un actor y tu vida la relacionas con esa profesión. Quisiéramos saber de tu vida como actor y en general, ¿quién es Gabriel Fernández? ¿Cómo te autodefines hoy en día? Yo empecé a trabajar arriba de un escenario cuando era muy chico, tenía 17, 18 años y fue por una causa. Había unas inundaciones en el Chaco, había que hacer unos festivales infantiles, faltaron los payasos y yo me subí al escenario. Básicamente eso. Con unos amigos, y esos amigos eran la Versuit. Los que son la Versuit eran los que me hacían la música en vivo mientras que yo saltaba arriba del escenario, hacía de payaso. Y nació por una necesidad siempre fui muy histriónico y a los 17, 18 años o menos, me preguntaba qué es lo que más te gusta, hacer reír, es lo que más me gustaba. Y estudié educación física y en un momento mientras estaba estudiando educación física un profesor de ese momento, Gaby Garzón, que ahora es un amigo, me fue a ver y me dijo, mirá, vos sos muy histriónico, está muy bien lo que haces, pero como docente sos un desastre, porque el eje tiene que ser la tarea, no vos, andá a estudiar teatro. Y caí a estudiar porque necesitaba poner mi libido en ese lugar. Como docente no funcionaba porque estaba haciendo como shows. Y después, cuando me empecé a formar, primero hice clown, después di varias vueltas, hasta que llegué a Lorenzo Quintero, que fue mi maestro, y empecé a entender la profundidad y hasta dónde se puede llegar y cuáles son los riesgos, volviendo al anterior, los riesgos que hay que correr para poder ser actor y cómo caminar por la cornisa. Y si me podría definir, soy un actor como temperamental y no por esto violento en escena, sino como que lo que me moviliza es la acción en el momento que está sucediendo.
el aquí y ahora, y en ese lugar soy bastante despojado para poner lo que haya que poner en ese momento. No me miro demasiado, ni pienso demasiado qué estoy haciendo y cuál es la forma. Sí tengo una técnica desarrollada, pero soy como del hacer. Por ejemplo, en cine no estudio textos, no estudio antes de llegar al... En teatro sí, porque tenés que tener toda la peripecia del personaje, pero en cine leo, entiendo por dónde viene, sé lo que tengo que decir, cuál es la escena, pero lo resuelvo en el lugar, porque en el lugar está la cámara, está no sé, la luz, el recorrido del compañero, el director que te marca, que te corras un poquito más acá o más allá, y empezás a sentir cuál es la vibra de lo que está sucediendo, y en ese momento termino de cerrar. Además, viste que hay 30 repeticiones hasta que haces la toma, y en ese momento cierro el texto y el texto tiene que ver con lo que sucedió en ese momento y no con un hecho premeditado de lo que a mí me parece que tendría que suceder en el momento con ese personaje que va a estar ahí. Nada, voy como por ese lado. En teatro también prefiero empezar a ensayar y encontrar cuáles son los resortes que tiene el personaje antes y ver con el compañero que estoy antes de fijar el texto. Me parece que es como no sé, una técnica, o me parece que me viene más cómodo eso. Gabriel, ¿por qué eres actor y no otra cosa? A mí me llegaron las circunstancias de ser actor, creo, como te conté. En mi devenir yo hago dos cosas igual. Soy actor, pero tengo yo me había recibido de maestro mayor de obra hace 1000 años y reciclo casas y construyo. Esta casa, por ejemplo, la construí yo y trabajo diseñando y haciendo. O sea, hago otras cosas y soy bastante manitas, matarruro, ¿viste? Porque aprendo rápido, me doy cuenta rápido cuáles son los pasos a seguir para llegar a algo, y me parece que eso lo desarrollo mucho como actor. Puedo encontrar la mecánica del personaje, cuál es la psicología, y soy actor. No sé si podría ser yo creo que podría hacer otras cosas, pero lo que más me gusta de lo que estoy haciendo es que al tener dos profesiones puedo elegir lo que hago. No tengo que tomar lo que sea porque necesito parar la olla en casa. Entonces, los proyectos que me van llegando puedo decir, che, este proyecto me interesa, este no, este sí. Y por suerte, en todos los últimos proyectos que he trabajado, tienen algún contenido político, reflexivo, o que me interesa comunicar, y me parece que lo más importante en el teatro o en el cine es cómo eso trasciende. Si lo que estás haciendo deja pensando al espectador, o lo deja con una emoción, o lo deja con una charla de café o de cena después de que terminó el espectáculo, o si la película dice, che, anda a ver porque, ¿sabés qué me hizo pensar? Que me parece que eso es lo más interesante y es lo que más me gusta, más allá de que disfruto mucho estar arriba del escenario o estar adelante de la cámara. Disfruto ese momento, pero lo más interesante me parece que es eso, es cómo trasciende lo que vos estás expresando, la obra que estás llevando adelante. Hace un momento me hablabas de que te mimetizabas con el personaje, que te sentías identificado con el personaje para poderlo llevar a cabo. Eso es como un buen método, pero ¿qué haces? ¿Tienes algún ritual o algún método específico para justo antes de entrar a escena, bien sea en teatro o en cine? No. Según la obra y según el personaje,
me llevan más trabajo o menos trabajo de concentración. Normalmente elijo estar desconcentrado. Cuanto más desconcentrado estoy, más atento estoy a lo que sucede en el momento. Salvo una obra que tenía que estar media hora, 40 minutos pensando en lo que iba a hacer, porque si no, no salía otra cosa y era... tuve 2 o 3 funciones malísimas y hasta que entendí que le tenía que dedicar un tiempo, que decía de Roberto Art, en la imagen fue en Fusil Llorando, sobre un agua fuerte de Roberto Art que se llamó He visto morir. Después elijo estar un poco más desconcentrado. Y lo de no sé si la palabra es mimetizarme con los personajes, sino lo que intento es que entender cuál es la lógica, cuáles son las emociones, de dónde viene, de dónde va, por qué está en ese momento y qué es lo que desea, y tratar de entenderlo para que me pase por el cuerpo. Me gusta más la palabra interpretar que actuar de acción, sino que interpretarlo, que me atraviese. Vivir el personaje. Sí. Y los momentos más lindos que he tenido en escena es cuando no sé lo que hice. ¿Viste cuando vas manejando, que a veces vas manejando ya de un lado al otro y ya no sabes ni por dónde fuiste? Pensé que era el único que le pasaba eso. No, viste que ya... ¿Cómo llegué acá? Sí, llegaste hasta acá, bueno, porque hay una técnica que tenés tan desarrollada que es manejar, que estás pensando en otra cosa y después no sabes cómo llegaste y ya... Viste que empiezas a manejar y pones, bueno, tengo que apretar el embrague, pongo primera, después tengo que sacar despacito y ahora pongo el freno, el intermitente para acá y después no pensás más. No, y eso yo manejo automático, más automatizado todavía, porque llega un momento en que te registrás lo que hiciste, pero hay veces que llegás y hiciste 100 kilómetros y ¿cómo llegué acá? Bueno, sí, por eso, si tenés muy desarrollada la técnica, si tenés mucha técnica, te podés olvidar de la técnica, porque cuando te subís al coche no estás pensando cómo voy a hacer para llegar a tal lugar, ni cómo hacer para que arranque, ni nada. Y entonces en ese momento es el momento en el que podés disfrutar de lo que está sucediendo, y hay veces que me sorprendo porque hago cosas que yo no me doy cuenta que estoy haciendo arriba del escenario, como que salen porque aparecieron. Y esos momentos son maravillosos. Estás como en otro... como 10 centímetros del piso. Y entre el cine y el teatro, ¿qué te gusta más? ¿Qué disfrutas más? No, me gustan los dos mucho. En cine y producciones audiovisuales como Netflix ahora, que son casi cine, y teatro, los disfruto mucho los dos. Digo esto porque televisión ya es otra cosa. Y las publicidades, si no son muy interesantes, si tenés un director muy interesante, es como una máquina de hacer, dale, ¿viste? Te ponen en televisión. Yo recuerdo haber filmado con todas las luces, 3 cámaras, empezás a decir, te equivocás, corten, vamos de nuevo de ahí, tapa, listo, chao, hasta luego, y haces un capítulo por día, y es una máquina de hacer chorizo eso. En teatro tenés... no sé, por ahí 2 meses, 3, 5, 1 año. La última obra que hice, que estoy haciendo, Galego, estuvimos 1 año ensayando, y todo ese recorrido y encontrar el personaje y los momentos, la peripecia del personaje, hasta llevarlo a escena, con las luces y el teatro y el público que completa. Y el público siempre al lado completa y es maravilloso ese momento. Me encanta. Pero también el cine, cuando podés trabajar con comodidad, es un trabajo artesanal maravilloso. Por esto que te digo que hay un montón de gente ocupada porque la ropa te quede perfecta, un montón de gente ocupada por las luces, por el sonido, por el director, el cámara. Me encanta trabajar con los cámaras, mientras que tengo que hacer este plano y miro al cámara y por ahí lo miro y me dice estás acá, o me dice baja un poquito la barbilla, o vamos al foco en el segundo ojo, en el primero. ¿Viste? Es un trabajo milimétrico, y después cuando
clavás el texto mirando a los ojos al que tenés enfrente y lo clavás y queda ahí, y después el público lo completa cuando lo completa, pero también me parece hermoso. No podría decir que me gusta más una de la otra. Todos tienen su magia. Sí. Cuéntanos cómo fue y de qué se trata toda la producción de Galego. Okay. Galego es como gallego, okay, pero en Galicia se dice galego, no se dice gallego, se dice galego. Entonces, cuando hicimos esta obra, dijimos que vamos a hacerlo en galego, tomamos un riesgo. A vos te saldría más fácil, porque es como decir la Elie, ¿cómo la pronuncias? Gallego, bueno. Acá en Argentina se llama gallegos a todo lo que viene de España, pero ¿por qué? Porque hubo una inmigración muy grande de Galicia, que es la parte de España que está arriba de Portugal, y en un momento Buenos Aires fue la provincia de Galicia más importante del mundo. O sea, había más gallegos en Argentina, en Buenos Aires, que en La Coruña o que en Vigo, de la inmigración tan grande que hubo. Impresionante. Hubo 2 inmigraciones grandes. En la segunda inmigración grande viene mi papá en el año 49, con 7 años, un hermano de 2 y mis abuelos que tenían 27, 28 años. Yo soy hijo y nieto de gallegos y siempre desde que fui la primera vez a Galicia tenía ganas de hacer un espectáculo en gallego y no sabía cómo, no sabía por dónde, como un homenaje a Galicia. Y llegó el momento en la pandemia, hablando con un amigo, con esas charlas interminables de Zoom, viste, que te juntabas a charlar de algo porque no tenías de qué hablar, me cuenta de un gallego que vive en el PH en el fondo, que se empieza a comunicar mucho a partir de la pandemia y a hablar mucho de la pandemia, y le cuenta historias, y yo le empecé a contar historias, y él me trajo una foto, me dice, mira la foto, y yo le digo, mira, tengo las mismas fotos, esta la saqué yo, estos son de un libro, y dijimos, vamos a hacer algo con eso, y así empezó. Y sabíamos que íbamos a contar la historia de un inmigrante y que queríamos hablar del desarraigo, y arrancamos por ahí, en una casa que tengo para reciclar, en Belgrano. Nos pusimos abajo de una parra, que era donde yo me acordaba que mi abuelo estaba normalmente pelando papas o cebollas. Había 4 cebollas en la casa y las agarré con un cuchillito y ahí arrancamos a improvisar. Muchas historias son familiares, son autobiográficas, que después terminaron siendo adaptadas y no son fehacientes, pero son esas historias familiares. Otras vienen de este vecino de Julio, que es el director y con quien escribimos la obra. Y otras son cosas que fuimos recorriendo de la historia. Y salió un espectáculo que cuenta, que es un personaje muy mayor, un señor de 80 y tantos años, que cuenta desde que salió de Galicia, cómo fue el salir de Galicia, la vida acá, el desarraigo, hasta el ocaso de su vida. Quiere decir que está de alguna manera inspirada en hechos reales. Sí, todos son hechos reales. Tanto es así que, o sea, lo que sucede es que para la comunidad gallega vienen al teatro y lo ven y se mueren porque todo les resulta conocido, y sobre todo la forma de hablar del personaje y los modismos que tiene, pero es una historia que se universaliza a tal punto que yo creo que si ustedes la vieran les gustaría, porque tiene que ver con, han venido nietos de rusos o polacos que me dijeron, me hizo acordar a toda mi historia, y ha venido un compatriota tuyo, venezolano, que hace 7 años que estaba acá y lloraba todo el tiempo porque decía, cuando hablaste del jardín me acordé de mi abuela, me acordé de mi barrio, me acordé de mi abuelo, me acordé. Y que al final además es un abuelo, como lo más primitivo del teatro, es un señor mayor, un abuelo, contando una historia, es el jefe de la tribu contando una historia a otros para que esto lo puedan contar a otros. Y desde esos lugares moviliza mucho. ¿Se está viendo también acá en Argentina, en Buenos Aires? Hicimos 2 temporadas okay, en el Teatro del Pueblo.
paramos, me fui a hacer una gira por Galicia, estuvimos un mes. Ahora vamos a hacer varias funciones en distintos puntos de Argentina. Estamos por intermedio de la Junta de Galicia y la Embajada viendo si podemos ir a Cuba, a México, a Perú, Montevideo. Y tengo pendiente otra gira para el año que viene en Galicia. Interesante. Gabriel, has trabajado, me has dicho ya, en varias películas, en varias producciones, en teatro, pero recientemente tuviste una participación muy emblemática en la serie de Netflix, El Eternauta. Mi primera pregunta con respecto a esto es, ¿qué impresión te dejó la producción de Netflix en comparación con producciones anteriores? Es la producción más grande que trabajé, sin ninguna duda, acá en España, en cualquier lado, es la producción más grande que trabajé. Mira que yo hicimos 1985 también, Argentina 1985, fue una producción de Amazon, fue una producción muy grande, pero esta es enormemente más grande. Tanto es así que eso fue una película de 2 horas y media y estos son 6 capítulos. Que fueron como 6 películas. Sí, pero además todo lo que interviene de postproducción y efectos especiales y todo eso es tremendo. Pero además, en 1985 también, en 1985 cuenta la historia de cómo fueron enjuiciados los genocidas en la dictadura. Y es una historia que nos atraviesa, pero esta de Oesterheld con El Eternauta es un cómic reconocido mundialmente, y este señor en el año 57 escriben cosas que sucedieron después con una imaginación y con una pluma brillante, y fue algo que muchas veces se quiso hacer acá en Argentina, muchas veces y no se pudo. Y tiene esto, está muy bien hecha, la verdad que lo que hizo Bruno Stagliaro, el director, Ariel Staltari y toda la producción es magnífico, pero era como una historia tan universal que lo que sucede no es que impacta nada más en Argentina, está impactando en todo el mundo. O sea, hay japoneses que están aprendiendo a jugar al truco en este momento, porque es una historia que cuenta algo que se universaliza de tal manera que es digna de ver. Y es la producción más grande que estuve, pero no me cabe ninguna duda. Tiene una pregunta para más adelante, pero justamente tiene que ver con el truco. ¿Por qué el truco es tan importante para el argentino y por qué lo hicieron tan emblemático en la serie del Eternauta? La serie empieza así, el cómic empieza, lo tengo por ahí, el cómic, empieza con un partido de truco. El truco nos nuclea, me parece, como el asado, ¿viste? Como que es un juego sencillo, es un mazo de cartas y tiene esto de la picardía, de esconder, de no mostrar lo que tenés, de engañar al otro, de divertirse no solo con el que tenés enfrente, sino con los que son tus contrincantes. A mí es un juego que me gusta mucho, me apasiona y tiene un arraigo muy fuerte entre nosotros. De hecho, antes que saliera la serie, me la pasé jugando al truco muchas veces con mi hija. Mi hija tiene 19 años, cuando hicimos la serie tenía 17, desde los 15 que, no sé, una vez fuimos y le enseñé a jugar al truco aburridos en la costa atlántica en un día de lluvia, y empezaron a jugar y juegan todo el tiempo, y se vienen acá y se vienen a jugar al truco, y yo por ahí me quedo con ellos, me quedo jugando un rato. Es como algo que nos nuclea. Mirá que hay otros juegos que podrían jugar también, como el chinchón, como no sé, el Escoba de 15, que también lo sé jugar, pero
el truco creo que nos atraviesa y me parece que tiene que ver con eso. No es nada más que, estoy pensando en la escoba de 15 o en el chinchón, es azar y es lógica. El truco es azar, es lógica y hay algo que tiene que ver con la actuación, con no mostrar lo que tenés, con hacer creer que tenés algo que en realidad no tenés. Astucia. Claro, con astucia, con la mirada, con la complicidad sin que el otro lo vea, con la seña, y cuanto más conoces mira, hay una cosa que tiene que ver con la actuación muy importante. Cuanto más conoces a tu compañero, más fácil es saber con quién estás jugando y cómo entre los dos apostás por ganar con una seña mínima. O sabés que te dice no, porque sí, qué sé yo. Me parece que todos esos son condimentos que son muy interesantes. ¿Ha pasado entonces de generación en generación el truco? Sí, yo lo jugaba con mi abuelo, con mi papá, lo jugué con mis amigos, con mis hijos. Sí. Para ti, en El Eternauta, ¿cuál fue la escena que más disfrutaste interpretar? Mi personaje es... Tengo portación de cara y los malos me tocan siempre. No, las escenas que tengo con Favali y esas pujas, porque cuando cuentan la historia, la cuentan de una manera muy interesante, que es, como la ponen en el aquí y ahora, la discusión que tengo con Favali para ver cómo se hace para contrarrestar a los invasores, tiene que ver también con cómo se organizaban en el 2001, cómo se iban organizando en el 2001, y los textos están como cruzados, y lo que ves ahí es las posiciones tomadas entre dos bandos tratando de defender lo mismo desde distintos lugares, y eso me pareció muy, muy interesante. Y cómo está bueno desde la defensa del personaje, porque si vos decís, bueno, Favali quiere defender, ¿qué queremos hacer? Defendernos del ataque de esto. Bueno, este ataque, ¿cómo lo defendemos? Vos tenés una posición, yo tengo otra. Y es a ver quién gana esa pulseada y con qué me quedo yo, con qué te quedas vos para defendernos de eso. Pero cada uno tiene una defensa que hace que el conflicto se cruce a partir de alguien externo. Un enemigo en común. Vamos al aquí ahora y a lo que sucede y cómo hoy te bajás del coche y te reputeás con el otro porque se metió en el medio y quizás no te estás puteando con ese, te estás puteando con los problemas económicos, el sueldo que no alcanza, o partidos políticos que están intentando, o divisiones entre partidos que están intentando, no, tenemos que ir, no, por un lado o por el otro, y terminan con un conflicto y no terminan enfrentando al verdadero enemigo y terminan en una discusión interna. Eso tiene El Eternauta, me parece. Está escrito de tal manera que eso lo puedes leer, tiene lecturas políticas, tiene un montón de lecturas políticas. Esta es una posible, o una que yo hago por lo menos. Esa escena de la puja fue cuando terminas negociándole la casa rodante por su cochera, por su garage. Sí, pero se la negocia no porque se quiere quedar con la casa, porque dice, mira, yo me quedo acá, vos querés salir, ¿Arriesgarte? anda, arriesgate, yo me quedo acá, me cierro y acá no me van a venir a buscar, olvídate. Lo terminan buscando y termina yéndose a Campo de Mayo, igual que los otros, no sé ni cómo se salvó pero se salvó de la matanza generalizada. Parecería, ojo, cuando ves a tu personaje llegando a Campo de Mayo, pareciera que ya te habían invadido, parece que ya te habían tomado tu mente. Bueno, no sé, pero estaba puesto en un lugar que puede ser una cosa o claro, la otra. Seguramente lo vamos a saber en la segunda temporada. Ojalá. Es muy interesante porque queda en incertidumbre, pero no deja de ser
un personaje icónico que incluso genera esa duda, ¿qué habrá pasado con Roberto? Sí. Y bueno, ¿cómo? Pero ves, ahí hay una cosa de confianza con el director. Porque el director me lleva a ese lugar. Me dice, vení, te sacaron todo, qué sé yo. Hicimos una toma, me dice, tené la mirada perdida. Tanto que Ricardo me dice, cuando termina la escena, me dice, ¿estás borracho? Me dice como, pero es lo que me pidió el director y me parece que él, o sea, yo estoy pensando en cómo se desarrolla la historia y él está pensando cómo sigue esto y cómo le conviene que la mirada sea ambigua. Y en el cine yo siempre digo lo mismo, tenés que confiar en el director. En teatro, en un momento ya sabés la peripecia del personaje, sabés el compañero, tenés la luz, el sonido, los espectadores, y digo, un poco vos sentís por dónde viene y si modificás algo, improvisás algo, es a partir de lo que está sucediendo. En cine, si no confías en lo que hace el director, estás en el horno, porque decís, no, yo siento que viene por acá, te puso una música incidental diferente, te cortó el plano, va a una cosa que vos no tenías idea cómo iba a ir y estás contando otra cosa. Entonces es muy necesario esa confianza ahí. Es el tipo de escenas que te hace imaginar qué pasó. Sí. Dices, bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Lo secuestraron? ¿No lo secuestraron? ¿Lo sacaron a la fuerza? ¿Sí él estaba resguardado? ¿Cómo termina ahora llegando acá trasladado? Y es muy inquietante. Lo que me hace preguntar, ¿cómo lograste o cómo llegaste a tener el personaje de Roberto en El Eternauta? De la misma forma que te dije antes, charlando, sabía que era un gendarme retirado, sabía que tenía discusiones fuertes y encontradas con Favali, que era como el contrapunto de Favali, el tipo que tenía mucha energía. Y me valí de esos 3 o 4 mojones que tenía para empezar a armarlo, y ya te digo, se completa en escena, se termina completando en escena. Pero te llega un casting o te llega la propuesta del personaje. Queremos que vos, Gabriel, seas Roberto. No, yo hice un casting, creo que llego como recomendado a ese casting. Hice el casting para otro personaje más importante y me dije, bueno, mira, este personaje no, pero queremos que hagas el de Roberto, y dije que sí, porque tenía muchas ganas de participar en El Eternauta. Me parecía que era que iba a ser... tenía muchas ganas de hacerlo porque primero hice una serie, que si no la vieron, pasó el chivo, se llama Germán Últimas Viñetas. Hace 12 años le hicimos, que son los últimos meses de Germano Estergel en Argentina antes que sea chupado por los militares. Eso relata en una, no es una imprenta, en un lugar donde se hacen historietas, llega el personaje de Estergel y se empiezan a generar una cantidad de discusiones y de situaciones hasta que se lo llevan. Y yo había participado en esa, ya había leído en Eternauta de chico, lo leí de nuevo en profundidad ahí y tenía muchas ganas de hacerlo porque tenía mucho conocimiento de lo que sucediera en el Eternauta y cuáles eran las lecturas políticas que tenía. Entonces tenía muchas ganas de hacer la serie. Cuando me lo ofrecieron ni lo pensé. Indudablemente para mí va a haber un antes y un después en Argentina en la producción audiovisual con El Eternauta. Ojalá que sí. Porque pone la vara muy alta. Sí. Lo más interesante es que acá se puede hacer esto. Y eso me parece muy interesante. Tenemos como si fuera la materia prima para poder hacerlo. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dicen... Pero te quiero completar algo. Sí, perdón. Te quiero completar algo. Tenemos eso. Pero ahora no hay un apoyo político para hacerlo. Y eso es un problema. Esa pregunta viene más adelante. Ah, bueno. Porque si nos vestemos ahora con política no salimos, ¿viste? Listo. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dicen, Gabriel, quedas para El Eternauta, vas a ser el personaje de Roberto? Capaz que no vas a ser este que querías, pero tenemos este personaje para vos. No, fue la primera reacción muy importante fue cuando me llegó el casting para hacer el casting. Y ahí dije,
Y me llamaron para hice el casting y después hice un callback. Y cuando hice el callback dije, estamos ahí. Siempre es una satisfacción trabajar en proyectos tan importantes. Iba a trabajar de nuevo con Ricardo, aunque sea poco, sabía que me lo iba a cruzar en los sets de filmación y eso está buenísimo. Iba a conocer a gente nueva, tenía muchas ganas de trabajar con Estañaro, no lo conocía, a Bruno. No, esos proyectos grandes siempre son una alegría, lo tomo así. Pero ya a esta altura del partido también, viste, es como bueno, me llegó este trabajo. No lo tomo como un hecho irrepetible y que me sorprenda, porque la verdad que hace 40 años que vengo trabajando para poder llegar a hacer esto. Y me parece que digo, bueno, qué bueno que puedo estar, que puedo hacerlo, pero bueno, es que estoy a la altura de las circunstancias. Lo que me preocupa ahí ya después es decir, bueno, tengo que estar a la altura de las circunstancias, tengo que prepararlo, a ver cómo es, a ver de qué manera, a ver cómo se lleva adelante. ¿Tienes alguna anécdota divertida de cosas que hayan pasado en el set los días que estuviste grabando? No, normalmente en el Eternauta no recuerdo. No. Fue todo muy formal. No tan formal. Siempre fue divertido. Se jugaba mucho al truco, por ejemplo. Mira. Sí. Sobre todo con la gente que trae y lleva luces y ¿viste? Gente que tiene mucho tiempo. El cine es un momento. Lo más importante es saber esperar en el cine, ¿viste? Tener tiempos larguísimos de espera, que no tenés mucho más que hacer. Y la gente que trae todos los equipos y que estaciona los motorhome y todo eso, está todo el tiempo sin hacer nada. Entonces, solo con lo que más te interactuás, charlás, tomás un café, jugás un partido de truco, porque los demás están armando cosas mientras que vos estás descansando o esperando para filmar. No recuerdo anécdotas divertidas. Sí tengo una anécdota que lo pinta de lleno, creo, a Ricardo, a Darín, pero no ahí, sino en 1985, que estábamos filmando una escena y Ricardo es un tipo que está más preocupado por cómo hacer para que te vaya bien a vos que por cómo está él. Entonces se preocupa por detalle, intenta ayudarte, apuntalarte, ¿viste? Y para mí es un excelente compañero. Y estábamos por filmar una escena y estábamos los dos bastante cerca, con una cámara acá y con un tergopol en la mano y qué sé yo. Y cuando estábamos por filmar, dice, para, tenés una antena. Y yo me quedé mirando y dije, ¿cómo tenés una antena? Sí, tenés una antena acá, tenés un pelo que te sale acá arriba. Y dice, para tener una tijera, y me cortó él el pelo, porque había un pelo que se veía acá arriba, que de verdad quedaba con una patada en los dientes, pero estuvo en el detalle de hasta el pelo y hasta la antena. Es una linda anécdota, me parece, por eso de quién es Ricardo y hasta dónde, o sea, todo lo que entiende todo, de cine y de actuación entiende todo, pero hasta dónde se preocupa por cómo quede todo armado y por cómo se preocupa por cómo va a estar el otro. ¿Qué se siente trabajar junto a Ricardo Darín? Para mí es un placer, ya nos llevamos bien, no te digo que tenemos una relación de amistad, pero nos tenemos mucho afecto, nos hemos visto después de trabajar. A mí es un tipo muy generoso. Tenemos un costado que, sin querer compararme, trabajamos parecido en cuanto a esto de no estudiar demasiado y estar en contacto con el otro para ver lo que sucede y terminar de cerrar ahí. En 1985 todas las escenas las cerramos de esa forma. Y laburás, es como jugar con Messi, ¿viste? Jugás mejor. Claro. Si le das la pelota, él te la va a devolver en el pie, adelante, medio metro, para que vos puedas seguir jugando. Y eso es un montón, además que es muy buena gente. ¿Qué impresión tuviste al ver la serie del Eternauta ya puesta en la pantalla de Netflix y ver cómo transformaron los escenarios de Buenos Aires? No, es hermoso.
A mí me llamó la atención, bueno, todo el despliegue que hicieron es monstruoso y bueno, creo que sabés que había un estudio con una especie de pantalla gigante redonda donde vos podías ver lo que ibas a interpretar. No tenés que, no es que ves algo azul y decís allá está el obelisco, sino que veías el obelisco puesto en el lugar para reconstruir esas imágenes. Entonces, que yo estaba el piso lleno de nieve, que era sal y no sé qué cosas más. 4 cosas y después la imagen desarrollada atrás para poder llegar a los escenarios. Otros fueron filmados directamente en los escenarios naturales, pero me llamó mucho la atención y me encantó ver al dibujante, que ahora no me sale el nombre, pero me va a salir. Le hicieron un reportaje al dibujante y decía por qué habían elegido los escenarios naturales cuando lo escribieron. En el 57 eligieron los escenarios. Había que dibujar muchas viñetas todo el tiempo, decía él. Todo el tiempo había que dibujar. Entonces se pusieron de acuerdo con Oesterheld para que los escenarios sean escenarios que todos conocieran. O sea, que él conociera, que no tuviera que ir a dibujarlo y ir hasta la cancha de River para ver la cancha de River y cómo dibujarla. Sino que él lo dibujaba recordando lo que era. Entonces, los lugares son lugares emblemáticos porque él tenía que saber de qué estaban dibujando. Y eso lo lleva, es maravilloso el dibujo, porque los dibujos, reconoces en el dibujo los escenarios, pero son casi una caricatura del escenario. No es perfecto el dibujo de la cancha de River, sino que te das cuenta que es, o la pérgola de Belgrano, te das cuenta que es la pérgola, pero no es exactamente la pérgola. Y era muy interesante cómo desde la dificultad aparece el hecho creativo. Y por eso en la serie tiene todos estos lugares emblemáticos que a nosotros nos da mucho placer verlos. Y me parece que la serie tiene 2 aciertos, varios, pero tiene 2 aciertos, que es uno, la música que ponen. O sea, que mi hija está escuchando Manal ahora, me parece maravilloso. Y después, si vos te fijás, todos los coches que andan son todos coches de industria nacional. Todos fueron fabricados acá. El Torino es el emblema, el Meari, el 1114, que la casa rodante es un motor 1114 de Mercedes, que era un colectivo, que se fabricaba acá también. La estanciera, son todos coches de industria nacional. Y eso le da una legitimidad y una cosa propia muy, muy, muy hermosa. Me impactó no solo ver los escenarios, sino todo el trabajo a conciencia que se hizo para que fuera muy nacional y que por ser tan nacional impacte en el resto del mundo. ¿Qué piensas de ese emblemático o esa emblemática frase de lo viejo sirve, lo viejo funciona? Sí, es maravillosa, es maravillosa. La frase. Me viene bien porque ya tengo 60 años, entonces me viene bien, yo se lo agradezco. Pero no, me parece que también es como una metáfora muy, muy fuerte, ¿viste? De la velocidad con la que se desarrollan las cosas y como en otros tiempos las cosas funcionaban a otra velocidad, pero como con más, ¿cómo te diría? Con más tranquilidad de que iban a seguir funcionando. Mis hijos nacieron con un celular en la mano. Yo no. Yo llegué no solo a los discos de pasta, sino que estaban antes de los cassettes estaba un aparato que era así grande que se ponía en los equipos. O sea, lo que ha avanzado la tecnología de pasar a tengo que ir hasta la biblioteca a agarrar un libro y pasar a mano los textos para poder estudiarlos, toco en googleo inteligencia artificial y que venga todo,
o esperar el momento de que llegue el martes para ver el próximo capítulo del Hombre Nuclear, a un maratón. Tener maratón de lo que quieras. Me parece que eso de que lo viejo funcione tiene que ver con eso, con los tiempos, como que hubo un momento que hubo otros tiempos, y que ese tiempo, si te podés meter dentro de ese tiempo, si pudieras viajar en el tiempo, es un tiempo que estaba bueno y que tenía como otra elaboración y otro ritmo, pero que las cosas sucedían y que pueden funcionar. Por supuesto que toda la información que hay dando vuelta por el mundo está buenísimo y que se puede acceder con tanta facilidad, pero hay una cosa también de acceder tan fácil y que todo venga, que es como que... pierde valor. Y como que todos sabemos de todo, y si no lo averiguamos, y si no decimos, y si no hacemos, y viste... La sobreinformación genera desinformación. Y en algún punto sí. No, y además, no vamos a caer de nuevo en la política, pero podés caer en engañar fácilmente con informaciones que son erróneas, que no son verdades. Vamos a ir una pequeña pausa, Gabriel. Dale. Y al regreso vamos a profundizar un poco en lo viejo funciona. Y vamos a hablar un poco también de temas políticos y actualidad de nuestro país que nos afectan a todos. ¿Bien? Dale. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Hablando con Rilo llega a ustedes patrocinado por Liceo Logos. Formate en Academia Logos. 80 años de trayectoria formando profesionales en el mundo de la peluquería. Además, te ofrecen venta para profesionales y servicios. Síguelos en Instagram, @Liceo Logos. Tequepibe. Desde Venezuela para Argentina, los tequeños llegaron para quedarse. Y el mejor tequeño con el queso más delicioso es de Tequepibe. Tequeños que te conquistan. Tequepibe, el sabor que te hace decir ¡qué delicia! Prueba nuestros tequeños irresistibles y comparte el gusto del mejor sabor en tus fiestas, con tus amigos y en tu restaurante. Que estés siempre presente. Tequepibe. Actuando. Academia de Formación Actoral. Convertite en actor profesional con prácticas en cine, televisión, publicidad, casting y teatro. Aprende a ser tu propio representante, manejar tus redes y abrirte en el mercado laboral. Equipamiento profesional de última generación. Con Sergio Galazo, productor y director de cine, teatro y televisión. Actuando. Tu futuro en la actuación comienza aquí. Tratamiento definitivo para el vitiligo. Fórmula CB18. Recupera tu piel, recupera tu confianza. Descubre nuestro tratamiento innovador para el vitiligo. Resultados efectivos y duraderos. Consulta hoy mismo y recupera tu sonrisa. Tratamiento definitivo para el vitiligo. Fórmula CB18. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo, estamos con Gabriel Fernández. Antes de la pausa dejé justamente este tema que estábamos hablando de lo viejo funciona. Lo viejo funciona, a mí me lleva a muchas cosas, me lleva incluso a lo que hacíamos antes, nuestros métodos anteriores, el consejo de un abuelo, a que esas cosas sí funcionan, porque hoy en día, lamentablemente, a las personas mayores es como que se les pierde aprecio, se les toma por menos, ya no es tan importante como antes. Yo me acuerdo que incluso para mí el consejo de mi abuelo es oro, por ejemplo. Y la palabra de mi abuelo era súper importante. Yo, por ejemplo, no tuve la figura paterna, pero tuve a mi abuelo. Y era como que, si lo dice mi abuelo, tiene que ser cierto, tiene que funcionar de alguna manera. Y bueno, ¿de qué otras formas se puede interpretar esto de lo viejo funciona? Sí, a mí me parece que está bueno repensar que lo viejo funciona, pero no por eso descartar que lo nuevo no funciona, ¿no? Porque te escuchaba y es cierto que el consejo de un abuelo, un padre, no solo padres sanguíneos, sino padres artísticos o gente de experiencia que te puede tirar una punta y que ves cómo reaccionan, es muy interesante. Yo recuerdo charlas larguísimas y ir una hora antes al camarín cuando trabajaba con Bebán, porque me contaba anécdotas y a mí me nutrían. Pero también te puedo decir que mis hijos con
19 y 20 y pico de años, tiene reflexiones que tienen que ver con cosas que son muy interesantes. Digo, yo no descartaría una cosa por la otra. Me parece que había algo de factura, de desarrollo de lo que necesitabas hacer y la durabilidad de las cosas que era distinta. Un Torino todavía lo veo por la calle y siguen funcionando, eran duros, no se rompían nunca, estaban hechos para que duraran durante muchísimo tiempo. Las cosas ahora duran, los televisores duran 3, 4, 5 años, hay que tirarlos, el coche dura 100.000 kilómetros y ya cambiarlo porque vas a tener un problema. Todo es más rápido y la información que nos llega es más rápido. ¿Viste? Una obra de teatro y 1 hora 10, 1 hora 20. Una obra de 3 horas te tenés que jugar a hacer algo que es una elaboración que no estamos acostumbrados ya a ver. ¿Viste? Tenemos una cultura de lo rápido, de lo efímero y de pasar a otra cosa. Y me parece que está bueno como para repensarlo. El equilibrio. Sí, darle bola, no descartarlo. Y nada, me engancho con los viejos y me engancho no en la política. Bueno, justamente quiero hablar de política. En una de tus publicaciones en Instagram comentaste que el gobierno de Javier Milei está vendiendo la patria. Mi pregunta es, ¿a qué se refiere específicamente? O sea, ¿cómo se está vendiendo la patria? ¿A quién se le está vendiendo la patria? ¿Y qué significa esa frase realmente que se escucha mucho? A mí me parece que se está haciendo todo lo posible por llegar a una meta que dicen que es un déficit cero, y en esa meta que está llegando, lo que se está haciendo es dejar desprovisto muchísima gente en la sociedad, desde la educación, desde la cultura, desde la salud. Siento que hay una cosa que esto con que lo viejo funciona, que no interesa, que a los abuelos o los jubilados se los maltrata. No sé, me parece que hay algo de si tenés para pagar la obra social vas a vivir más tiempo, y si no vas a vivir menos y listo. Y si vives menos, bueno, tenés menos para pagar de jubilación y vas a entrar en un déficit menor, y está todo, cuánto tienes, cuánto vales. Y me parece que todo eso lleva a no formar un pueblo fuerte y una patria fuerte que se pueda valer por sí misma, sino desvalerla, porque tenemos un país muy rico, es una locura, pero un país muy rico en litio, muy rico en petróleo, en gas, y que tiene las extensiones que tiene para plantar lo que se te ocurra, con todos los climas que se te ocurra, y con posibilidad de turismo para todos lados, y es un país deseable para otros países colonizadores que necesitan eso. No me parece tan difícil la lógica. Y me parece que se está yendo hacia ahí. A mí la verdad que me duele mucho. No encuentro por dónde está la punta de la mejora y a quién beneficia, sino tener para los que más tienen, de proveer. O sea, Argentina ha sido un país que ha tenido un estatus, una educación pública, de salud, pioneros en cultura, y todo eso lo están desmantelando en pos de, bueno, pero ya van a venir un tiempo mejor, que ya lo vivimos esto, yo ya lo viví. Según tu experiencia y justamente lo que has vivido de otros gobiernos, ¿cuál piensas de los gobiernos anteriores que pudo haber resultado para
hacer que Argentina sea una potencia sin descuidar la patria, como bien lo vienes diciendo? Mira, lo que dicen es que en los años 70, ante la dictadura militar, parece que Argentina era una potencia en muchas cosas. Estábamos hablando de esto. Antes, el rastrojero, energía nuclear, el Torino, los autos, los ferrocarriles se fabricaban, se hacía y se estaba convirtiendo en una potencia y no convenía esto y estuvo lo que se llamó el Plan Cóndor, por lo que entiendo, que lo desmanteló. No, me olvidé para dónde la pregunta. La idea mía es, desde tu experiencia, que me digas, bueno... ¿qué gobierno? Pará. Claro, porque, por ejemplo, hemos tenido el gobierno de Alberto, después antes estuvo Macri, antes estuvo Cristina, antes estuvo... Sí, a mí, y así. Mira, lo que me parece a grandes rasgos es que pelearse por cuál es la mejor forma, como si esto fuera un River Boca, un Independiente Racing, es una estupidez grande como una casa. Entonces, si vos sos hincha de Racing y yo soy hincha independiente, voy a poner este ejemplo porque yo soy hincha independiente, nos podemos pelear acérrimamente y decir lo tuyo no sirve, listo, qué sé yo, y vos sos de uno, yo soy de otro y se terminó la historia. Pero cuando discutís de esa manera, con uno que no te interesa lo que sucede con el otro, ya está, pero cuando estás discutiendo por lo que va a suceder con tu país, no es lo mismo, tenés que tener puntos de acuerdo, tenés que hablar y decir, bueno, a ver, contame lo que pensás vos, de qué manera pensás, cuáles son tus ideas, yo te cuento las mías, vamos a ver, de todo esto, ¿qué hacemos para que esto funcione? Pongámonos de acuerdo en 4 cosas básicas. Y eso no sucede nunca. Claro, estamos en una dicotomía, y no solo 2 o 3 partidos políticos, sino dentro de los partidos. Y me parece que hay mucha miserabilidad en ese caso, porque... A ver si entiendo. Entonces, en este sentido es como que en los últimos años ningún partido se ha plantado a hacer las cosas realmente bien, que favorezcan a toda la ciudadanía. La verdad que no. Me parece que hay una cosa de decir voy a hacer y vamos a ver, y después hacer todo lo contrario, borrar con el codo lo que escribí con la mano. No sé, hay cosas que me llaman mucho la atención. Yo creo que debería estar prohibido por ley que si vos votás a alguien, diputado, senador de un partido político, con una cantidad de cosas que vos pensás que dicen que van a hacer, después, en el medio de tu función, cambiás de bando y decís, no, ahora no voy a votar más a este, voy a votar al otro. No, pero yo te puse el voto para esto, no podés cambiar de lugar. Lo que podés hacer es, vas a cambiar de lugar, te bajás, que sube el que estaba abajo tuyo, y vos cambiaste, pero no podés cambiarte, podés decir, no, bueno, ahora cambié. No, vos fuiste votado por el pueblo que te dio... el poder para hacer lo que vos dijiste que ibas a hacer, no otra cosa. Eso está penado, no sé qué pena, si no, como si fuera amarilla, vos no podés jugar acá, no sé, pasate al otro equipo, y sin embargo no sucede. Entonces, igual no sé si realmente el ciudadano tiene el poder de elegir a todos los diputados y senadores. Me parece que muchas personas están por lista, por sistemas que no son realmente democráticos, porque no sé si alguien quiso realmente que cierto diputado o diputada estuviera en esa posición si no te representa. Está bien, pero si vos votás un partido que dice vamos a defender la educación pública, vamos a defender a los jubilados y vamos a defender la salud, y de repente levantar la mano con un decreto que lo que hace es no aumentar, ¿no? Digo, no importa si tuviste 2, 3, 5, 10 o 25 en la lista, estás haciendo algo que no te pusieron el voto para eso, estás traicionando a quien te dio el voto. Qué sé yo, me parece... Viste que siempre hay unas aristas que se repiten. Es como que yo tengo ya 13 años acá en Argentina y siempre es el problema de los jubilados, el problema medianamente de la salud, la inseguridad y la educación. Y la economía, la inflación. Son problemas que como que son cíclicos
¿alguna vez en la historia hubo algún gobierno que hiciera medianamente bien estas cosas en tener bien a los jubilados, tener el sistema de salud al día, de tener una economía medianamente estable sin inflación y de que hubiese mejor educación y seguridad? ¿Pasó alguna vez o es un problema que se arrastra tras generaciones? ¿Vos llegaste acá en qué año? 2014. Bueno, yo creo que en los años anteriores algo de eso hubo. Los primeros gobiernos de Néstor Kirchner, me parece que algo de eso hubo. Estabilizó, pagó la deuda externa, estábamos bien, teníamos un salario alto. Y después... Declive, se murió, además. Yo no soy, mira que no soy peronista, no es que soy peronista, pero estoy mucho más cerca de todas las cosas sociales que plantea el peronismo que lo que plantea este gobierno, por supuesto. Pero me parece que ahí hubo algo que se empezó a armar y que se empezó a gestar y que estuvo bien y que después, nada, lamentablemente se murió, se perdió el referente y a partir de perderse el referente se fue digregando y volvimos a lo mismo. Dicen que antes yo era muy chico, pero en los años 70, 70 y pico también económicamente estábamos mejor. No sé cómo es, no tengo una fórmula ni sé fehacientemente qué es lo que tiene que suceder. Porque viste que justamente este gobierno que está en este momento llegó con esa propuesta de que la economía se estabilizara, basta de inflación, y fue lo que sedujo a la mayoría y aún están apostando por eso. Obviamente siempre va a haber gente que ve otra realidad, que vive otra realidad, porque es así, me parece que es así, pero... más allá de eso, es como que de alguna manera Argentina tiene que conseguir ese equilibrio porque es un país extremadamente rico o con muchas posibilidades, con muchas potencialidades que capaz que merece más. Y una de las preguntas que te quiero hacer, que tiene que ver mucho con lo que vos haces, es, entiendo que consideras que la cultura debe ser subsidiada de alguna manera por los impuestos del contribuyente o por así decirlo, por el Estado. ¿Por qué la cultura debe ser subsidiada por el Estado y esto qué resultado nos genera? A ver, como te dije antes, El Eternauta es una serie vista en todo el mundo y con un éxito mundial porque lo que contamos es una historia propia. Historia argentina. Si vos ves, no sé, Parásitos, que es una serie coreana que cuesta esa historia, tiene un lenguaje propio y una forma de actuación, y es propio. Nosotros contamos lo nuestro. Los pueblos necesitan de su cultura, necesitan de poder expresarse. No sé si tiene que subsidiar todo el Estado. De hecho, no se estaba haciendo de esa manera. Porque, por ejemplo, el Inca no lo subsidió nunca el Estado. El Inca se subsidia o se subsidiaba, porque están tratando de desarmarlo, con los impuestos que vienen de cada uno que va a ver cine. O sea, vos vas a ver cine, pagás una entrada, pagás 10.000 pesos, quedaban, no sé, 500 o 1.000 para el Inca, y así con la serie de televisión y con todo esto. Entonces se subsidiaba de tal manera. Si vamos directamente al cine o lo audiovisual, ahora tenemos un problema enorme, que los impuestos que le ponen no son tan altos que se va a filmar a Uruguay. Yo vengo de hacer una serie el año pasado en Uruguay, en vez de hacerla acá. Entonces tenés las posibilidades, si tenés la materia prima para hacerlo, pero tenés unos impuestos tan altos que los vas a filmar a otro lado. El cine da muchísima guita y da de comer a muchísima gente. En El Eternauta no sé cuántas cantidades de técnicos había, pero por lo menos había 100 técnicos todos los días laburando. 100 técnicos laburando todos los días son 100 familias que comen, que inyectan dinero a que todo siga funcionando.
Entonces, si no inyectás dinero en la cultura, tenés gente cada vez menos culta. Los que pueden ir es nada más que los que tienen el dinero. ¿Qué hacemos con los que no tienen el dinero para verlo? Por ejemplo, no sé, el Teatro San Martín es un teatro que vos podías ir a ver Shakespeare o un sainete con 20 personas en escena. Es imposible hacer ahora algo con 20 personas en escena si no es algo absolutamente comercial con una entrada que pagues de 50.000 pesos. No se puede, no hay forma. Y la gente no tiene 50.000 pesos para poner para ver un espectáculo. En el San Martín salía 5.000 pesos la entrada, lo podías ir a ver y tenías ese tipo de desarrollo. Lo están desarmando también. Entonces, es absolutamente necesario invertir, porque además si invertís bien, la guita vuelve. Y vuelvo a lo anterior. Vos decís, hay que tratar de tener un déficit cero y que se pueda nivelar, porque si no, las inversiones. ¿Y qué haces para hacer ese déficit? Lo que haces es cerrar un montón de pymes y dejas un montón de gente afuera del sistema porque los echaste. No digo que no haya que ir y decir, che, vamos al Inca. ¿Quién está cobrando? Este cobra, este es un ñoqui, este no viene. Todo esto, correlo, esto, ponerlo a funcionar como corresponde y hacerlo funcionar. No podés hacer que cerrar todo y que no importe lo que sucede con toda la población, que la población que los viejos sean golpeados, que no tengan medicamentos, que no tengan que elegir entre comer o una pastilla. No puede ser que no se invierta, pero cuando vos invertís, eso vuelve. Claro, tenés que tener una estrategia para que eso suceda. A mí me parece que es no son una tontería, sino es empobrecer al pueblo, no aportar nada para la cultura. Y si vos me preguntás, y si me decís, bueno, che, vamos a poner menos guita en cultura, pero es necesario que los hospitales funcionen, entonces vamos a poner menos guita para que funcionen todos los hospitales. Y yo te diría, bueno, voy a acompañar y voy a hacer funciones ad honorem porque puedo hacerlo. Pero cuando está yendo contra la cultura, se cierran el Garraham, no le ponen subsidios a no sé qué, y digo, lo que están haciendo es desmantelando esto. Y la verdad que es como una estrategia conjunta que yo no lo entiendo, no entiendo por dónde viene la punta. No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Y veo que además teorías estas del derrame, ¿viste? Cuando vengan más inversiones y le sobre la plata, entonces va a llegar. Hasta ahora no está sucediendo. Los que tienen más tenían más que antes y los que tienen menos que antes. Y la verdad que no, me parece que no está bien, me parece que puede haber otra forma. Ahora, si te están peleando todo el tiempo viendo a ver quién la tiene más grande y además de eso todo pasa por la descalificación, el insulto, la violencia, y estamos en un problema enorme. ¿Cómo construís? Si en vez de ponernos a charlar, yo empiezo a descalificar diciendo esta mierda que traes, pero no hay forma de ponerse de acuerdo, me parece. Pero es así, que Argentina tiene que tener un cambio para mejor a nivel político y donde los políticos realmente se sienten a hablar y a mejorar las cosas para todos. Un buen ejemplo, capaz que no genera los mejores resultados, pero me pareció desde mi punto de vista externo que una persona como Patricia Bullrich y otro como Javier Milei, que en campaña eran enemigos, después hoy se ve como que están trabajando juntos, y yo creo que eso tendría que pasar en serio, pero con todos los políticos, porque de una u otra forma, igual el peronismo sigue teniendo poder, la provincia está manejada por el peronismo, por el kirchnerismo, después Capital está con el PRO, entonces como que si todos todavía tienen un poquito de la torta, bueno, si se ponen de acuerdo, creo que las cosas pueden funcionar. Sí, yo me preguntaría para qué se quieren poner de acuerdo y de qué forma, porque los ejemplos que me estás dando entre Javier Milei y Patricia Bullrich, Javier Milei dijo que era montonera, tira bombas, una mierda de persona, un desastre. Pero por eso, todos en algún momento se insultaron. Todos en algún momento
bueno, ya están allí. Yo lo que propongo es que hicieran un acuerdo de hacer las cosas bien, no por ellos, sino por el pueblo. Sí, pero De bueno, que, mira, eso- dejemos de criticar a Kicillof y veamos si podemos trabajar con él. Dejemos de criticar, ¿me entendés? Buscar la manera de dejar de atacarse, que era lo que me decías hace un momento, Sí. de dejar de... bueno, sí, porque si se van a insultar, van a pasar la vida insultándose. Y la gente va a estar allí ¿viste? Como espectador de un circo. Sí, sería bueno que eso suceda cuando hay tanta violencia, es muy difícil. Me parece que hay lugares que es muy difícil de volver, ¿viste? Pero Porque si no, está todo muy empiojado. La porque verdad si- que no le encuentro la punta al ovillo, ¿no? si no No es sé como un cómo problema salir. sin fin, ¿viste? Es eso, es un problema que ¿cómo lo solucionamos? Porque va a venir otro gobierno. Supongamos que hay otras elecciones. Gana otra persona de otro partido. Pero igual no tiene un poder absoluto, porque nunca va a ser una dictadura. Bien, siempre, en teoría, la democracia permite que varios bandos sigan estando al poder y hasta que no se pongan de acuerdo, Sí. el pueblo va a seguir pagando los platos rotos. No, bueno, pero en este momento hay una democracia complicada y un poco ficticia, porque lo que está sucediendo es el que piensa distinto es una mierda, el que no sirve, no vale, te voy a perseguir, te voy a ir a buscar, entonces desde ese lugar es imposible armar nada cuando la descalificación viene de esa forma. Ojalá o aparezca otra línea y otra cosa diferente en donde se pueda construir. Pero lo veo, por un tiempo por lo menos, lo veo complicado. Claro, porque como que las figuras que ya existen están todas tan viciadas que no hay una esperanza de que realmente pueda funcionar. Y las que pueden empezar a aparecer son desdeñadas y no sirven Es desesperanzador. Sí, la verdad que sí, es feo, porque además teniendo muchas posibilidades como las que tenemos. Bueno, vamos a salirnos de esta política y vamos a cerrar el programa, pero con un consejo, ¿bien? Para todas las personas que les gusta la actuación y que quieren llegar a tener este recorrido que has tenido, obviamente con mucho trabajo desde joven, como nos vienes diciendo. Me acuerdo hace unos años, vi un reportaje, mi hijo me lo hizo ver, del protagonista de Breaking Bad. Estoy mal con los nombres, pero el protagonista de Breaking Bad. Tiene un parecido a vos, ¿eh? ¿Sí? Walter White, ojalá. Pero él decía, Bryan Cranston, él decía que en un momento le dijeron, había gente que le decía, che, este año voy a probar con la actuación, voy a probar a ver si voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a probar con la actuación. Y decía, no, ¿cómo vas a probar el año? No pierdas tiempo, no pruebes un año, es imposible, no te va a servir para nada. Es todo un proceso, actuar es un proceso de muchísimos años. Y contaba la historia de él fue el Power Ranger amarillo, por ejemplo. Y estuvo hasta los 50 y pico de años haciendo papeles menores en distintos lugares, hasta que hizo a los 50 y pico de años un papel que era una especie de familia disfuncional y era muy gracioso lo que hacía. Y el productor de Breaking Bad lo vio y dijo, este tipo por esta cosa graciosa me va a servir para hacer un contraste, y lo llamó y hizo club y saltó, pero estuvo 40 años de su vida trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para formarse, para después llegar a ser ese personaje. Si te querés formar es un trabajo largo. O sea, hacer un cursito de actuación para que termines a fin de año haciendo una muestra, que vengan tus familiares y que la pases bien y qué sé yo, eso es sencillo, se puede hacer y no pasa nada. Pero el proceso de aprendizaje y no sé, me pasa con lo de los viejos funcionan, los
Hay actores jóvenes que son muy, muy buenos, pero normalmente los actores que tienen muchos años de trayectoria, vos lo ves en el escenario y tiene un peso escénico, o lo ves enfrente de la cámara y tiene un peso escénico que tiene que ver con esa cantidad de tiempo invertido. Entonces, digo, si fuera... Mira, y voy a enganchar de nuevo con los subsidios y con lo que pasó con los subsidios. No, porque escuché por ahí que decían, bueno, viste que se puede hacer una serie sin tener que subsidiar nada. Esto puso la plata Netflix, que es cierto, la puso Netflix. Pero yo para llegar, voy a hablar de mí, pero puedo hablar de cualquiera de los técnicos que estaban, para llegar a estar frente a la cámara, bancarme una cámara sabiendo que la va a ver no sé cuántos millones de personas, enfrente de los actores que estoy, para hacer lo que hago, es porque fueron poniendo guita para la primera obra de teatro que hice, la segunda, la tercera, el corto de la cabrita sin cuernos, y todo eso me fue formando para llegar hasta ahí. No es que llegás solo. Y los técnicos han trabajado en un montón de producciones que tuvieron una pequeña subvención para llegar hasta ahí. Entonces es necesario hacer una inversión para después tener el rédito de eso. Y me engancho con esto porque es necesario el proceso. Es necesario estudiar, que no te salga, tropezar, caerte, levantarte, bancarte las angustias y que yo, como para poder formarte como actor. Entonces, yo lo que diría es, si te gusta la actuación, es arrancar el proceso y tener la tranquilidad que en algún momento, si vos tenés constancia, algo va a llegar en lo que te sientas satisfecho con lo que haces. Porque muchas veces, no sé, el Eternauta fueron 5 días de filmación y mucha exposición. Pero Galego tuvo 1 año y pico de trabajo y sigo haciendo funciones y la exposición que tengo no es acá nada más sino que en Galicia, y tiene que ver con un deseo absolutamente personal y de ninguna otra cosa. Entonces, nada, yo creo en los procesos creativos y creo en el proceso de aprendizaje. Si les gusta, va por ahí para mí. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a despedirnos ya con tus redes sociales y todo esto. Bien, vamos a una pausa y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Estás escuchando Hablando con Rilo. Hablando con Rilo llega a ustedes patrocinado por Liceo Logos. Formate en Academia Logos. 80 años de trayectoria formando profesionales en el mundo de la peluquería. Además, te ofrecen venta para profesionales y servicios. Síguelos en Instagram, @Liceo Logos. Tequepibe. Desde Venezuela para Argentina, los tequeños llegaron para quedarse. Y el mejor tequeño con el queso más delicioso es de Tequepibe. Tequeños que te conquistan. Tequepibe, el sabor que te hace decir ¡qué delicia! Prueba nuestros tequeños irresistibles y comparte el gusto del mejor sabor en tus fiestas, con tus amigos y en tu restaurante. Que estés siempre presente. Tequepibe. Actuando. Academia de Formación Actoral. Convertite en actor profesional con prácticas en cine, televisión, publicidad, casting y teatro. Aprende a ser tu propio representante, manejar tus redes y abrirte en el mercado laboral. Equipamiento profesional de última generación. Con Sergio Galazo, productor y director de cine, teatro y televisión. Actuando. Tu futuro en la actuación comienza aquí. Tratamiento definitivo para el vitiligo. Fórmula CB18. Recupera tu piel, recupera tu confianza. Descubre nuestro tratamiento innovador para el vitiligo. Resultados efectivos y duraderos. Consulta hoy mismo y recupera tu sonrisa. Tratamiento definitivo para el vitiligo. Fórmula CB18. Porque escuchar podcast es una cosa, pero escuchar Hablando con Rilo es totalmente diferente. Continuamos en Hablando con Rilo ya para cerrar y escuchando todo lo que dices, realmente hace reflexionar en que es necesario que se invierta en el arte, pero capaz que lo que ha pasado es
que se tergiversó un poco esa inversión y que entonces ahora, como ese dicho que dice, por uno pagan todos. Bueno, si se hizo mal acá y acá, bueno, entonces todos se cancelan. No, bueno, capaz que lo que hace falta es revisar y ser más selectivos y decir, bueno, hace falta donde acá y acá, bueno, hagámoslo bien y con una supervisión para que no se administre mal ese presupuesto, porque entiendo que mucho viene de esa queja. No, mira, acá despilfarraron el dinero haciendo esto, esta película costó 100 millones y la vieron 3 personas. Capaz que viene de esa crítica, pero capaz que entonces, bueno, no me lo canceles, supervísalo. Sí, me parece que sí. O sea, yo estoy de acuerdo que haya que supervisarlo y si alguien está haciendo bien su trabajo o si está cobrando por algo que no está haciendo, no tiene que hacerlo más. Pero desmantelarlo no es inteligente. Claro. No es inteligente. O sea, si vos tenés una producción que entran, no sé, 10 millones de dólares pone para hacer una película, te van a quedar $1,5 millones de impuestos, nada más que de impuestos. Y además le das de comer a un montón de gente que está laburando acá. ¿Por qué ¿por qué no invertís? Porque es como clara la política, no importa. Hay que llegar a un nivel con este bendito déficit cero, que es no hay que invertir nada, porque así llegamos y bueno, que venga importado, ¿viste? Que la gente mire cosas en Netflix de otro lugar y si no pueden, que no lo vean y ya está, y no es la forma. Digo, en cualquier lugar tenés que invertir para poder después ganar y no se está invirtiendo, se está dejando que venga una competencia externa y para mí no es beneficioso, no es inteligente. Pero bueno, qué sé yo, entiendo que seguramente hay producciones en que se han llevado dinero que no correspondía y cosas por el estilo, pero ya te digo, hay esto de una película que lo vio 3.000 personas, y sí, por ahí la película la vio 3.000 personas nada más, pero hubo 150 personas trabajando y 150 sueldos que fueron a algún lado, y ese sueldo hace que la gente vaya a comprar al supermercado y el supermercado hace que trabaje el que hace los jamones, el que hace la aceituna, y la rueda funciona de esa manera, para mí, qué sé yo. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Gabriel. Tus redes sociales y cómo la gente te puede seguir, dónde te pueden ver, si así se enteran y nos enteramos también cuando vengan las funciones de Galego. Y bueno, y sabemos más de todo lo que estás haciendo. Pueden meterse en Gabriel Férez, Gabriel Férez es mi Instagram. Después está Buena Yunta, que es la compañía que tenemos con Julio Molina, que es el director de Galego y con quien escribimos Galego. Y no solo eso, tenemos 30 años de trabajo juntos. Y específicamente por Galego, Obra Galego. En esos 3 lugares tienen información de lo que vamos haciendo. ¿Hay algo en tuyo en YouTube? ¿Se puede buscar? Sí, si pones Gabriel Fernández, Reel, sí, hay Genial. Un montón de información dando vuelta. No soy, viste lo viejo funciona, me funciona más lo viejo que lo nuevo. No entiendo bien todavía cómo manejar el tema de las redes, pero bueno. Mira, tengo un conocido que más o menos tiene ese mismo criterio y se tuvo que contratar un agente que le maneje las redes, porque imagínate que él es la voz doblada de Dwayne Johnson, La Roca, y es la voz oficial en español latino de Thanos del universo Marvel, y no sabía manejar las redes. Y bueno, tuvo a esta persona que lo hizo aparecer muchísimo en las redes y es como que ahora tiene mucho más impacto y eso también le consiguió muchas nuevas oportunidades. Sí. Estuve tanteando por dónde
Me van ayudando mis hijos como pueden, pero tengo que hacer algo. Porque indudablemente la trayectoria y el talento lo tiene. Bien. Ojalá algún día, yo también estoy preparándome para actuación, estudiando, y ojalá tenga el privilegio de trabajar algún día con figuras como vos. Ojalá. Y gracias por este tiempo, gracias por recibirnos en tu casa, Gabriel. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, esto fue Hablando con Rilo, con Gabriel Fernández, y será hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Hablando con Rilo. Música, política, deportes, emprendimientos, arte, sucesos y mucho más. Hablando con Rilo es presentado por Liceo Logos, Academia de Formación Profesional de la Peluquería, Tequeños Venezolanos en Argentina, Tequepibe, Actuando, Academia de Formación Actoral y Tratamiento Definitivo para el Vitiligo Fórmula CB18. Hablando con Rilo.